saben, hace algunos días subí a las redes una pregunta sobre de qué temas o de qué tópicos querían que tratara o que escribiera. Muchas personas intervinieron y les agradezco muchísimo el que se hayan tomado la molestia no solo de escucharme, sino adicionalmente de sugerirme algunos temas. Una de ellas fue Rosy 26585, que planteó un tema que me pareció realmente importante, y es conceptos básicos que deben manejar todos los emprendedores. Normalmente escuchamos muchos términos, escuchamos muchas palabras que a veces entendemos y a veces no entendemos, o sencillamente no estamos muy claros en ello. Y he tratado de resumirla en los conceptos que normalmente estamos escuchando en la calle. Así que vamos por ello, ¿ok? Lo primero que debemos manejar es la palabra activo. Lo hemos escuchado muchísimo. ¿Qué es un activo? Un activo es todo bien o todo derecho de la empresa. Es decir, es toda aquella pertenencia de la empresa. Y aquí tenemos una clasificación, una división del activo entre el activo fijo y el activo circulante. ¿Qué es el activo fijo? Es todo aquel que no va a ser destinado a la transformación para la venta o a la venta de manera directa. Es decir, aquí podemos incluir los bienes inmuebles, maquinaria y equipos, los bienes muebles que nos sirven para la sede de la empresa o las sucursales. Por otro lado, tenemos el activo circulante. ¿Y qué es el activo circulante? Es todo aquello que vamos a transformar o a destinar para la venta en menos de un año en principio. Aquí tenemos dinero, aquí tenemos bancos y aquí tenemos inventarios. ¿Ok? Pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son todas las obligaciones contraídas por la empresa y que tienen un origen financiero. Aquí tenemos una clasificación igual del pasivo. El pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo es aquel que es exigible en menos de un año. Y el pasivo a largo plazo es toda aquella deuda u obligación que debemos cancelar en un periodo posterior a un año. La combinación del activo y el pasivo nos lleva a un término que seguramente hemos escuchado con regularidad y que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de todos los bienes y de todos los derechos de la empresa, así como de todas las deudas u obligaciones. Hay un patrimonio llamado el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es el resultado de combinar, de restarle a nuestros activos nuestras deudas. Eso nos va a dar un resultado total, un resultado definitivo, y a eso es lo que vamos a llamar patrimonio neto. Otro de los términos que seguramente hemos escuchado con regularidad es el término de ingreso. ¿Qué es un ingreso? Es todo aquello que va a generar o va a significar un incremento en los recursos económicos de la empresa. Y por otro lado, tenemos en contraposición, tenemos a los egresos. ¿Y qué es un ingreso? Un egreso, es aquello que va a significar una disminución del resultado económico, del estado económico de la empresa. Cuenta por pagar y cuenta por cobrar. ¿Qué es una cuenta por pagar? Es toda obligación o toda deuda contraída con algún proveedor, con una institución financiera por algún crédito que hayamos solicitado para invertirlo en nuestra empresa. Y por otro lado tenemos las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es todo aquello que tenemos pendiente por exigirle a algún cliente, inclusive puede ser algún proveedor que nos deba, o nos adeude algún monto de dinero, y que una vez que lo hagamos efectivo, va a generar un incremento en el estado económico, en el estado financiero de la empresa. Hablemos de otro tema importante, de otro término realmente importante: flujo de caja o flujo de efectivo. ¿Qué es? Es
la integración en un mismo archivo o en una misma hoja de todas las salidas y todos los ingresos de liquidez o de efectivo de la empresa. ¿Qué nos va a permitir a nosotros tener un flujo de caja y poder hacerle seguimiento a ello? Primero, va a fungir como un indicador de liquidez. Nos va a permitir saber la capacidad de la empresa de generar flujo de efectivo. Además, nos va a permitir controlar y saber cuáles son las obligaciones que tenemos pendiente de cancelar y el momento en que deben ser pagadas las mismas. Y tercero, que es realmente importante, nos va a permitir determinar la necesidad de acudir a una institución crediticia para solicitar financiamiento y además la posibilidad de poder pagar ese crédito que vayamos a solicitar. Presupuesto. El presupuesto es un documento o una hoja en la cual vamos a establecer, en principio, todos aquellos ingresos y todos aquellos egresos, que va a tener la empresa. Digo en principio porque toda empresa, por incipiente que sea, por naciente, por estar comenzando, necesita basarse en un presupuesto. Es más, antes de que nosotros arranquemos un proyecto, debemos hacer un presupuesto en el cual establezcamos cuáles van a ser todos los gastos, todos los egresos, todos los costos de la empresa y también establezcamos cuáles son los ingresos que esperamos nosotros obtener de esa empresa. En el momento en el que contrapongamos nuestros ingresos o los ingresos esperados versus los gastos, los costos, los egresos esperados, eso nos va a permitir saber si la proyección que estamos haciendo es positiva o es negativa, si debemos ajustar los costos. Uno de los errores que he visto con regularidad es empresas que están naciendo y los accionistas y los empleados se colocan, o los colaboradores se colocan sueldos muy grandes o comienzan a trabajar con un alquiler, con un arriendo de un local que es muy elevado o con unos gastos que son realmente elevados. Eso tenemos que revisarlo y eso nos va a permitir determinar el presupuesto inicial de la empresa. Después, a lo largo de toda la vida de la empresa, los presupuestos vamos a ir modificándolos y vamos a ir revisándolos porque nos va a permitir a nosotros saber si las proyecciones y las estimaciones que hicimos fueron positivas, fueron negativas, estuvo bien hecha o hay que hacer ajustes en algún momento. Por eso es que el presupuesto de una organización junto al plan estratégico de la empresa para mí son los documentos más importantes de la vida de un emprendimiento independientemente del tamaño que tenga. Balance general o estados financieros. Es un informe que refleja la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Y es muy importante que le pidamos a nuestro administrador, nuestra administradora, a nuestro contador o contadora cada cierto tiempo un balance de situación en un periodo específico para poder hacerle seguimiento. Primero, para poder saber dónde estamos ubicados. Si la empresa está saludable desde el punto de vista económico y financiero, si requiere algún tipo de apoyo, si requiere un aporte adicional de los accionistas o si sencillamente estamos cumpliendo con lo que nos habíamos trazado originalmente. Y segundo, porque nos permite estar en cuenta de todo lo que está sucediendo en la empresa. Cualquier cosa que hagamos en la empresa va a reflejarse en números y eso va a ser visible en un estado financiero o un balance general. La comercialización. ¿Qué es la comercialización?
son todas aquellas acciones que vayamos a tomar para poner en venta un producto. Esto incluye desde el producto per se hasta los canales o vías de distribución. Por otro lado, tenemos el marketing, que tiende a confundirse mucho con la comercialización. El marketing se diferencia en que en el marketing como tal, el centro de atención es el cliente, hacia dónde nos vamos a dirigir, a quién vamos a querer captar, hacia dónde estamos dirigiendo nuestro producto y quién es el consumidor ideal para él. Y en base a eso armamos toda una estrategia para generarle valor a nuestro producto y que nuestro potencial cliente o nuestro potencial consumidor se sienta interesado por él y lo compre. Transformación digital. Existen muchos conceptos bastante técnicos de lo que es transformación digital, pero para mí no es más que todo aquello que debamos modificar en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, para, apoyándonos en la tecnología, poder llegar a más personas de la forma más fácil, más expedita y más económica posible. Que nuestro producto o nuestro servicio pueda llegar a mucha más gente invirtiendo menos y aprovechándonos, como dije, de todas las herramientas tecnológicas que existan en la actualidad y que existen en la actualidad o que existan en el futuro. El e-commerce, los marketplaces, hay muchas opciones que existen en la actualidad y que seguramente nos van a servir y nos van a permitir poder llegarle a más gente en el menor tiempo posible y poder captar mayores clientes. Plan estratégico. Seguramente hemos escuchado hablar de lo que es un plan estratégico de la empresa, que toda empresa, independientemente del tamaño, deba tener. Un plan estratégico no es más que establecer en un documento todas las estrategias del negocio, todo lo que vayamos a hacer, absolutamente todo, desde cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y los tiempos. Es realmente importante este tema de los tiempos, porque si una tarea, si un proyecto no tiene tiempo de entrega, no es medible en el tiempo, lamentablemente estamos destinados al fracaso. Tenemos que establecer tareas puntuales que sean medibles y entregables en el tiempo, no solo para nosotros como emprendedores, sino también para todo el personal, todo el talento humano que nos apoya. Entonces, este plan estratégico, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacerle seguimiento a las labores que estamos haciendo, nos va a permitir hacer seguimiento a todas las metas que nos trazamos y poder tomar acciones en caso de desviación, acciones oportunas, o poder inclusive tomar acciones a tiempo en caso de que la naturaleza del negocio lo permita, en caso de que algún tema que dependa de terceros o alguna decisión de algún ente gubernamental, un tema impositivo o algún tema de la competencia, algún producto nuevo, alguna situación que tengamos nosotros en particular con alguna de la materia prima con la que trabajamos, nos va a permitir poder tomar una acción correctiva o poder reorientar el futuro de nuestro emprendimiento. Y bueno, así damos por terminado, llegamos al final de este video en el cual hemos tratado los términos básicos que debe manejar cualquier emprendedor. Como les dije al inicio, la idea fue hablar de aquellos términos que considero que son los más usados en el día a día, de los que podemos estar hablando en alguna reunión, en la calle, en nuestra rutina diaria. Por lo que espero que les sirva de apoyo y nos estaremos viendo próximamente para seguir tratando los temas que otras personas me pidieron que tocara, de los cuales le confieso que algunos son muy retadores. Pero bueno, encantadísimo de poder servirles de apoyo
y de seguir dando lo mejor de mí a través de este canal, ¿ok?